viene a continuación es no apto para mentes aburridas. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de nuestra insaciable curiosidad. Señoras y señores, porque todo en la vida tiene su ciencia. Aquí comienza All You Need Is Love. El show de ciencia y tecnología más querido del mundo. Con la conducción del periodista Iván Rimaza. ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de All You Need Is Love, completamente en vivo desde el estudio 25 de Santiago Televisión, también completamente en vivo por Radio USACH, la 94.5 FM. Recuerda, de lunes a viernes, de 11 de la mañana al mediodía, 100% en vivo por la tele y por la radio. Y bueno, si es que no tienes tiempo para vernos en vivo, porque la verdad es que los tiempos cambian y hoy en día cada vez más estamos metidos en el on demand, ¿no? YouTube, cuestiones así. Por lo mismo, estamos también en YouTube, en Spotify, para que nos escuches o nos veas cuando se te plazca, y de hecho a lo largo de todo Chile, completamente en vivo también por Mundo Pacífico, por la señal de Zapping, e incluso tenemos repeticiones los fines de semana por Santiago TV, la señal 50 de la tele abierta, por si te perdiste lo que pasó durante la semana. Una pregunta para empezar, ¿te parece? Para abrir un poquito la cabeza, despertar, aunque ya en realidad estamos cerca del mediodía, ya debería haber despertado hace rato, pero para activar el cerebro. ¿Cuál es el idioma más antiguo? Estas de esas preguntas que parecen súper simples, pero que en realidad son un cacho de resolver. Porque antes de responder cuál es el idioma más antiguo, tenemos que definir qué significa antiguo. ¿El primero con evidencia escrita? ¿El que menos ha cambiado con los siglos? ¿El que lleva más tiempo siendo hablado? Porque la verdad es que la respuesta cambia según lo que elijas. Si buscamos, por ejemplo, el idioma con la evidencia escrita más antigua, está el sumerio, con tablillas de hace 5.000 años. Pero si queremos el idioma vivo más antiguo, hay muchas más opciones. Podría ser el tamil, el griego, el chino, qué sé yo. Pero todos estos idiomas han cambiado brutalmente. Por ejemplo, el griego que hablaba Homero, no Homero Simpson, sino que el que escribió la Ilíada, es muy distinto al griego moderno. Son como idiomas distintos, de hecho. ¿Y de dónde vienen? Es la otra gran pregunta que uno se puede hacer. Bueno, el lingüista Joseph Greenberg demostró que mientras más retrocedes en el tiempo, más difícil se hace diferenciar las lenguas entre ellas. Es como seguir los brazos de un río a su origen, ¿no? Una masa de agua, no se distinguen ya los brazos existentes. Acá pasa lo mismo, solo que una masa de idiomas, podríamos decir que hay en ese origen. De hecho, el lingüista Merritt Rulen propuso que todas las lenguas humanas descienden de una sola, que él llama protolengua mundial. Onda, según él, hace 100.000 años atrás, nuestros ancestros hablaban un solo idioma. Eso es lo que él propone. No sé qué te parece a ti. Además, existen lenguas... El Scatman se metió acá en la transmisión de Santiago TV. Bueno, existen también lenguas, y esto es muy importante para esta pregunta, que existen lenguas sin escritura. También existen lenguas sin escritura que podríamos estar ignorando. Por ejemplo, lenguas indígenas de Australia o africanas podrían tener tradiciones orales antiquísimas, pero sin evidencia escrita. Es imposible rastrearlas, o sea, estamos sesgados hacia idiomas que desarrollaron escritura y que no necesariamente son los más antiguos. Por eso, a la pregunta ¿cuál es el idioma más antiguo?, yo respondería que no existe un primer idioma, porque los idiomas no tienen fecha de nacimiento. Contrario a lo que pensamos, ¿no? Si por ahí viene la pregunta también, por eso la gente se hace esta pregunta muchas veces, porque creen que tiene una fecha de nacimiento. Pero no es así, los idiomas están siempre mutando. De hecho, me aventuraría a decir que todos los idiomas son igual de antiguos. Acá empieza All You Need Is Love. Te escuchamos. Esto es Conexión Cuántica. Te leemos, esa es la idea de tener redes sociales, como siempre lo digo. Si no las pescáramos, sería como el árbol que se cae y nadie lo escucha. La idea entonces de tener este código QR abajito a la derecha de la pantalla es que tú lo escanees con tu celular y te vas derecho a nuestras plataformas, @Radio USACH, @Santiago TV, @USACH Oficial, @Diario USACH, mira, de repente hasta el Planetario nos retuitea, así que cualquier tipo de red social va a aparecer ahí abajo en el código QR, así como que fuera el menú de un restaurante, solo que en vez de irte a ver platos caros que no podemos pagar, porque la verdad es que las condiciones económicas en este país cada vez están más complicadas, también puedes resolver preguntas curiosas respondidas por expertos completamente gratis, como por ejemplo esta última que subimos ayer. Vamos a verla. ¿Plutón es un planeta? Responde la experta. No, no ahora. Ahora Plutón se llama lo que conocemos como planeta enano. ¿Por qué? Eventualmente se fueron encontrando planetas más chicos, como por ejemplo Ceres, que decíamos, otro planeta, pero después
se dieron cuenta de que cerca de Ceres había muchos más objetos chiquititos, que es lo que ahora conocemos como el cinturón de asteroides, ¿cierto? Y ya encontrando tantas de estas cosas chicas más afuera, llegó un minuto en que la Unión Astronómica Internacional, ¿cierto? Dijo como ya vamos a decidir aquí qué es un planeta, que no es un planeta. Y en el año 2006 se dijo como vamos a hacer una definición buena de planeta. Entonces tiene que cumplir ahora con 3 condiciones. Bueno, que orbita alrededor del Sol, ¿cierto? Tenga la suficiente gravedad como para estar redondo, onda si sea una piedra deforme no alcanza a ser un planeta. Y que tenga más o menos desocupada su órbita. Onda que no esté como rodeada de un montón de otras cosas por donde pasa. Y ahí entró esta nueva categoría que se llama planeta enano. Entonces es como planeta, pero no tanto porque está metido en este cinturón donde hay un montón de otros objetos pequeños. Entonces lo que hicieron fue a Plutón como entre comillas bajarlo de categoría de planeta a planeta enano. Esa y otras preguntas tenemos en nuestras redes sociales. Por ejemplo, hablamos con un filósofo sobre la guerra y le preguntamos, ¿es necesaria la guerra? Hablamos también sobre la gestación, ¿cómo se llama? Se me olvidó. El tema del útero. La pregunta que hacíamos era, de hecho, ¿debería ser legal arrendar el útero? A propósito de cuestiones que pasan frente a nuestras narices, que ignoramos, y de repente una regulación de lo mismo puede ser hasta más beneficioso. ¿La marihuana mata neuronas? Esa y otras preguntas tenemos para que vayas a revisarlas. No te voy a dar la respuesta acá, por supuesto, porque si no, no te vas a ir a nuestras redes sociales. Veamos los comentarios, eso sí, que dejaron en este último el video de Plutón. Vamos a verlo, ahí aparecen en las pantallas de Santiago Televisión. ¡Qué seca Constanza! Le comenta @comunicacioncienciauchile. Berrislau dice, me sorprende que tengamos una organización astronómica internacional que decida qué es un planeta, sobre todo cuando somos seres tan chiquititos comparados con la inmensidad del universo. Es verdad. Oye, de hecho, les quiero compartir una infidencia, porque ahí comentó el diplomado en Comunicación de la Ciencia de la Universidad de Chile, y perdón la autorreferencia, pero que les habla, hace clase ahí en el diplomado de Comunicación de la Ciencia, y me enteré ayer, me contaron, de hecho esto se lo cuento tanto a los chiquillos del Switch como a la gente que nos está viendo en vivo, que Constanza Giovannini, que es astrónoma del planetario, tomó este curso, tomó este diplomado, y le voy a tener que hacer clases. Yo no tenía idea, me enteré ayer, me dijeron, oye, la Constanza es alumna del diplomado, te va a tocar hacerle clase, y yo, oh, wow, qué sorpresa, porque obviamente nos conocimos acá a propósito del programa, pero también ahí vamos a estar entonces en una formación. ¿A quién le importa esto? A nadie, pero se los comparto porque me pareció simpático a propósito de que el mismo diplomado nos comentó ahí en las redes sociales de All You Need Is Love. Recuerda, el código QR, te vas a las redes sociales y puedes tener también tus 15 segundos de fama. Seguimos con más, ¿les parece? All You Need Is Love. Y ahora, ¿quién podrá explicarnos? ¿Por qué aprendemos lo que aprendemos en el colegio? ¿Por qué tenemos no sé cuántas horas de matemática, no sé cuántas de inglés, salen polémicas de repente que más, que menos historia, que más, que menos filosofía? ¿Por qué? Hay muchas respuestas, las vamos a comentar todas ellas con Renato Camburi, investigador en teoría curricular, académico también de la UDP. Renato, nuestro público te da un aplauso, gracias por estar acá en el programa. ¿Cómo te va? Gracias, muy bien, muchas gracias por invitarme. Oye, Renato, te hago esa misma pregunta para que empecemos, porque asumo que tiene, no sé, 15 respuestas distintas, múltiples factores. ¿Por qué aprendemos lo que aprendemos en el colegio? ¿Quién, desde quién toma las decisiones y en qué se basan esas decisiones? Vale, ¿por qué aprendemos lo que aprendemos en el colegio? La respuesta más pragmática sería, en el caso chileno, porque hay un ministerio que lo propone y hay un Consejo Nacional de Educación que decide si sí o si no. Eso es como lo administrativo. Claro, pero no es solo lo administrativo, porque no existe un consenso sobre qué es lo que la escuela debe enseñar, ¿ya? Y lo que la escuela debe enseñar es un objeto en pugna, es un objeto en disputa entre distintos actores y entre distintos intereses. Es decir, si tú le preguntas a cualquier persona en la calle qué es lo que la escuela debiese enseñar, va a tener una respuesta, tentativa, más o menos elaborada, pero va a tener una respuesta. Si tú le preguntas a un experto en educación, va a tener una respuesta. Si tú le preguntas a los actores que están interesados por estar en el currículum, también va a haber una respuesta. Y ahí pasa un fenómeno bien paradójico, que es si el currículum finalmente responde, es una decisión racional sobre lo que la escuela debiese enseñar, o finalmente es el resultado de una negociación política entre muchos intereses sobre qué es lo que la escuela debe enseñar. Yo creo que un poco las dos, pero ¿tú para dónde crees que se inclina la balanza? ¿Qué es lo que más tiende a primar? Yo creo que ahí hay un equilibrio precario. Mira, una manera interesante de mirarlo es todos aquellos que practican un saber consideran que su saber es muy importante y que por lo tanto debiese estar en la escuela. Ya. Y eso es muy humano. Por ejemplo, el profe de historia o el profe de matemática, del frente de que sea. filosofía, el profe de patinaje, Sí. la academia en historia, la academia en literatura. Creemos que esto es lo más importante. Y que creemos que tenemos que tener un lugar protagónico en las horas escasas que tiene la escuela. Y eso redunda en que los currículums son siempre inalcanzables.
¿ya? Tú estuviste en el colegio y te podría apostar que nunca viste la última unidad de un texto escolar. No, pues claro. ¿Ya? Entonces, en el fondo, uno podría preguntarse cuánto cabe en la escuela, ¿ya? Y por lo tanto tomar una decisión racional sobre, bueno, cómo priorizar, qué es sensato, mientras menos, más profundidad, ¿ya? Pero por otro lado está esta dimensión política donde hay muchos actores que presionan por estar y finalmente, tristemente, muchas veces los currículum terminan siendo un arma de Pascua que contenta muchos intereses, pero que es inaplicable en la escuela. Ahora, tenemos, como tú decís, va a depender si le preguntáis a un experto en educación, o a un político, o a un tuca. Pero quería generar como dos polos, aunque no sean los únicos que hay, como para ejemplificarle a la gente también. Por una parte, los políticos, como tú decís, los intereses, incluso más empresariales, ya voy a desarrollar el mundo aquello. de la industria también. Y por otro, claro, la industria. Y por otro, experto en educación. Y ahí quería saber como tu opinión, no para que hable, digamos, en la voz de todos los expertos en educación del mundo, pero saber tu opinión. Por una parte, la escuela ideal pareciera para algunos, en un polo, está ser útil para el mercado, ¿o no? Como generar, o así lo veo yo, como de una perspectiva, no sé si crítica, decepcionada, ser útil para el mercado, contrario a lo que eran, no sé, pues los griegos hace 2000 años, que era como generar un valor, el espíritu, los ciudadanos, etc. Y por otro lado, y esa no conozco esa respuesta tanto, ¿cómo sería entonces la escuela ideal para un experto en educación o para ti? Porque muchas personas son críticas de este otro polo, ¿no? Como de enfocarnos en simplemente servir a un mercado laboral. Ya, mira, dos cositas muy breves. Una, como es un objeto en disputa, hay distintos discursos sobre qué es lo que la escuela debiera enseñar y la pregunta fundamental es ¿para qué enseñarlo? Ya. Y ahí habrá voces que estarán más ligadas a una eficiencia social, hay que educarlos con competencias para el mercado, habrá otras más eruditas que te dirán, no, mira, tienen que tener una cultura básica, Claro. habrá otras más paidocéntricas que te dirán, no, mira, no es un contenido lo importante, hay que acompañar al niño a crecer. ¿Cómo se llama eso? Paidocéntrico. Paidocéntrica, centrada en el niño. Ya. ¿Ya? Habrá otras más críticas que te dicen, no, la educación debe buscar la justicia social y cambiar el mundo. Y todos esos intereses se disputan y se llega a un consenso ecléctico. Ahora, si tú me preguntas por mi opinión, en tanto experto en educación, pero también en tanto una persona más, entre los expertos de educación tampoco existe consenso. Naturalmente. ¿Ya? Entonces, en mi condición de ciudadano y experto en educación, En tu condición de Renato claro, Gamboa. claro, te diría dos cosas. Lo fundamental, lo mínimo para poder ir profundo, para que la escuela no esté apurada por cubrir el currículum y pasar contenidos de manera superficial, es decir, contenidos críticos con los que se pueda ir con profundidad y desarrollar habilidades un poquito más complejas. Y hay un lado mío más hippie que sí comulga con esta idea más paidocéntrica. En el fondo, siempre la educación quiere moldear a las personas para hacer algo. O el trabajador exitoso, o el hombre nuevo, o el patriota. Quizás es más interesante las pedagogías que acompañan a los niños y a las niñas a descubrir el mundo y a buscar su autenticidad. Que tristemente en un sistema como el chileno esas experiencias más alternativas están solo en el mundo privado y de corto alcance. El mundo público y particular subvencionado está muy estandarizado y está muy reglado por la normativa nacional. Y ahí yo te diría que sí, generar trabajadores exitosos es uno de los propósitos del currículum, no es el único. Entonces estas distintas visiones compiten y el currículum termina siendo una especie de imbunche, una especie de queco. De hecho, si un currículum es demasiado coherente, es sospechoso, porque quiere decir que representa los intereses de unos pocos nomás. Ah, como que es esperable y hasta un síntoma de que hubo una negociación De que salud realmente, democrática. claro, que sea un tutti frutti, de repente. Claro, y lo son. Es decir, si tú pescas cualquier asignatura, lees la introducción, es difícil no comulgar con ella porque son frases grandilocuentes, muy aceptadas. Claro. Pero cuando vas a la definición de contenidos precisos, va a haber eclecticismo y desde una perspectiva democrática está bien que así sea y de una perspectiva más analítica es fundamental entender que así es. Entonces, de cierta manera, pedirle coherencia a un currículum nacional es un poquito inocente y cuando lo tienen suele ser porque está gobernando un sistema autoritario, totalitario que no disputa, que no negocia conocimiento. Oye, ¿cuál es como la base? Porque tú decías, la primera respuesta más pragmática que diste del Ministerio de Educación. ¿Cuál es la base que le pide el Ministerio de Educación para cualquiera que quiera enseñar en Chile? Porque tenemos distintos proyectos educativos. Están los Montessori y otros que tú conocerás más, no se me ocurren otro ejemplo. Yo, por ejemplo, fui a un colegio que era como medio pituco y nos enseñaba algunos ramos en inglés, desde la básica. Hay otros colegios de élite que enseñan el bachillerato de Ginebra, como Pérez Bastustán. Por ejemplo, otros colegios, liceos, de hecho, derechamente públicos subvencionados, que los viernes salen a la 1 de la tarde. En fin, ¿cuál es la base y qué tanto pueden jugar todas estas propuestas educativas? Eso es muy situado. Chile tiene una tradición larga de currículum nacional y obligatorio, y no necesariamente en todo el mundo es así. Si, por ejemplo, en Colombia, el currículum es asunto de la escuela, lo define la escuela, no lo define el Estado. En Chile, desde el principio del sistema educativo en el siglo XIX, por distintas razones, existe un currículum nacional y obligatorio. Ya, entonces, lo normativo, ese currículum que lo propone el Ministerio, insisto, lo zanja el Consejo,
los contenidos que define en el papel son obligatorios para todo el país, para cualquier escuela, de cualquier dependencia, de cualquier modalidad. Ahora, ¿cómo se vehiculiza ese contenido? Es decir, los programas de estudio, que son la propuesta didáctica que transforma esos contenidos en algo enseñable, los establecimientos tienen la libertad de construir programas propios siempre y cuando den cuenta del currículum nacional. Y ahí hay todo un proceso burocrático que tienen que cumplir para legalizar eso. Algunos lo legalizan, otros no lo legalizan. Entonces, en el papel existe un currículum nacional y obligatorio que tiene mucho poder, porque además está el que evalúa el CIMSS, el que evalúa la PAES, entonces hay otros mecanismos de control que lo establecen. Pero hay infinidad de colegios con diversidad de proyectos educativos y hay mayor o menor margen de lectura de aquello. Entonces, claro, hay colegios privados que de alguna manera dicen dar cuenta, pero en verdad están centrados en el bachillerato internacional. Habrá otras pedagogías más alternativas, qué sé yo, la Montessori o la Waldorf, que tienen dos opciones: o mostrarle al ministerio que de alguna manera cubren el currículum, o no estar reconocidos por el ministerio y sus estudiantes tienen que dar exámenes libres para poder cumplir el trámite. Para formalizarse, ya. Claro. Oye, Renato, a propósito del cómo se enseña, que los Montessori y otros, yo creo que nos ayudan a esclarecer eso, quería entrar, pero en cosas que son transversales, yo creo, para cualquier tipo de enseñanza. Un ramo en particular, de hecho, que entiendo que tú eres más especialista, historia. ¿Cómo se enseña la historia? Es una cuestión que me fascina a mí desde que salí del colegio, y voy a partir de un ejemplo puntual y ahí tú te tirás el rollo porque seguro entendís para dónde va la pregunta. Y es que a mí me llamó mucho, me gustó mucho darme cuenta cuando salí de cuarto medio de que a mí me habían enseñado la batalla de Rancagua como el desastre de Rancagua, ¿no? Y yo cuando salí, alguien me dijo la batalla de Rancagua y chocamos, veníamos de colegios distintos y dije como wow, qué cargado de ideología está simplemente el título con el que se le pone un evento histórico. ¿Para qué te pongo este ejemplo? Para que me contigo una reflexión al respecto de lo importante que es cómo se enseña también lo que se enseña. Ya, mira, dos cosas. En educación y en currículum la pregunta mandante es ¿para qué? El para qué enseño define qué enseño y defino cómo lo enseño. ¿Se entiende? Y nuevamente el para qué es un objeto en disputa. Y en la asignatura de historia, curiosamente, cuando nace el sistema educativo, nace con matemáticas, lenguaje y historia. Y su función original era crear chilenos, generar patriotas. Entonces, ¿qué se enseñaba? Se enseñaba historia militar y historia política para generar adscripción a la nación. En último término, para estar dispuesto a morir por la patria. Ahora, eso evidentemente se ha ido moviendo con el devenir de la historia y ahora hay distintos objetos. Algunos te dirán que el objetivo de enseñar historia es formar ciudadanos críticos. Entonces, ¿qué se enseñan? Bueno, distintas visiones sobre la historia para que entiendan que hay distintas visiones y se formen la propia y la puedan fundamentar. Otros te dirán que no, que sigue siendo fundamental generar patriotas. Entonces, ¿qué te van a enseñar? Historia política y historia militar. Otros te dirán que no, que lo que hay que enseñar en historia son tus raíces y quizás explorarás en la historia social, que sea la historia de las mujeres, la historia de los niños, la historia de la juventud, la historia de la vejez. Ahora es un objeto en disputa, como todo. Pero de un tiempo a esta parte, sobre todo desde la transición, en lo declarativo se supone que se enseña historia para que los estudiantes puedan entender dónde están y formarse como ciudadanos críticos. ¿Y en la práctica? En la práctica conviven todas estas tradiciones y va a depender del colegio, del profesor, de su estilo. Entonces quizás ponte tú, a ti, no se lo sé, pero te van a haber enseñado la pacificación de la Araucanía, que era totalmente ideológico, y ahora quizás a un cabro más joven le estén haciendo contrastar visiones entre esta idea de pacificación y la idea de explicóle a la gente la pacificación, donde mataron a cientos de mapuches, expropiaron terreno. A mi generación se le enseñó como que había sido un proceso pacífico y dialogado, y sabemos que es quizás el mayor genocidio de la historia de Chile, ¿ya? Entonces, lo ideal, desde mi perspectiva, sería lo que un profesor debiese hacer, es ser un poquito abogado del diablo y generar una situación donde tuvieran las distintas perspectivas y jugar con eso. Y no ocupar la sala de clase para transmitir mi interpretación. Uno es mi rol, es como un artista en cierto sentido. Un profesor tiene una performance y en esa performance su objetivo es generar aprendizaje. Y para eso tiene que muchas veces defender ideas que no son propias o prestarle ropa a un estudiante que tiene una visión minoritaria porque te interesa que emerja la diversidad ideológica que está ahí. Entonces va a haber diversidad, pero sí quiero volver sobre lo que te decía al principio. La pregunta fundante es ¿para qué? Y es donde uno puede pedir coherencia. Yo no le puedo pedir a un profesor si él es conservador y cree que es muy importante generar identidad nacional. Bueno, sé coherente con eso. Si yo quiero formar ciudadanos críticos, que es lo que la mayoría de los estudiantes de pedagogía creen, bueno, la confrontación es, bueno, hagámonos cargo de qué es eso y en el fondo entiende que tu aula no es tu cátedra, donde tu cátedra va a expresar tu interpretación del mundo y la historia, sino que es un espacio para generar aprendizaje y ese debiese ser el norte que te debiese orientar. Oye, tú decías que fascinante lo de... Voy a dar un ejemplo que no es necesario que lo comenté porque te quiero hacer otra pregunta, pero lo que decías de la performance, porque tengo un amigo, uno de mis mejores amigos que es profe de lenguaje, y cuando me cuenta algunas veces sus clases lo encuentro muy distinto a como me enseñaron a mí. Yo creo que también es parte de cómo se va reformulando la docencia a lo largo del tiempo. Y por ejemplo, para hablar de guerra, él es
profe de lenguaje, así que este ejemplo que te voy a dar es totalmente ficticio. Pero en vez de decir como, bueno, el desastre de Rancagua, parte preguntándole a los estudiantes, chiquillos, ¿qué guerras conocen? Y empieza a abrir el debate, ¿no? Entonces, pueden salir, no conozco ninguna, conozco esta otra, y empieza ahí, siento yo, a partir de discusiones con los estudiantes, a generar un aprendizaje que a veces es más valioso que simplemente implantar un discurso, ¿no? Eso, a todas luces más valioso. Sí, eso por una parte. Y lo otro, tú decías, el principio en el origen era matemáticas, lenguaje e historia. Esta es la pregunta real que te quería hacer. Geografía también. Y geografía. ¿Cómo se fueron incorporando nuevas disciplinas? Por ejemplo, ¿cuándo entraron los idiomas? Yo me acuerdo, a mis papás, a mi abuelo, eran muy de francés en los colegios y hoy día el inglés. ¿Cómo entra la filosofía? ¿Cómo salimos de esa matemática, lenguaje, historia, geografía y en qué momento? Ya, un pequeño comentario de lo primero que dijiste. Dale. En mi perspectiva, mía y compartida por muchos otros pedagogos, una buena pedagogía es la que logra acercarse a los intereses y a la vida de quien está aprendiendo. Entonces, eso que hace tu amigo es conectar con su vivencia, que es un punto de inicio donde puede tener una conversación significativa. Y respecto a la historia de las asignaturas, mira, curiosamente, hay un profesor, Cristian Cox, unas personas que más saben del currículum chileno, claro, y bueno, y con una larga trayectoria en el ministerio y en distintas universidades, que la otra vez nos mostraba los currículum de finales del XIX, principios del siglo XX, y curiosamente son bastante similares, ¿ya? En su gran estructura. Es decir, está matemática, está lenguaje, está historia, está ciencia, y hay otras asignaturas que han aparecido y desaparecido. Y respecto al ejemplo de las lenguas, claro, todo tiene que ver con el momento vocal. En algún minuto el francés era la lengua franca, entonces la segunda lengua era el francés. Más que el inglés, es que uno cree que el inglés siempre ha sido como... No, curiosamente, porque además el modelo escolar de Latinoamérica mira mucho a Francia, ¿ya? En su origen. Y en otro momento se impone ya de hecho el inglés como la lengua universal, entonces aparece en el currículum. Y hay asignaturas que aparecen y desaparecen. Yo cuando era chico tenía técnico manual, que nosotros hacíamos silla y mis compañeros hacían flores de cerámica, que además tenía unos sesgos de género tremendo. Eso desapareció, entró tecnología, ¿ya? Pero el core de asignaturas fundamentales, a pesar de un montón de proyectos de innovación y de mucho devenir, curiosamente muestra bastante continuidad. Y hay gente que dice ahí que esa estructura más clásica tiene un conocimiento poderoso, que la epistemología de esas disciplinas emblemáticas tiene un asunto educativo, bueno, es sujeto de debate. Hay otros que creen más en la integración de disciplinas, etc. Y además identidad, el profe de historia tiene una identidad de profe de historia, ¿ya? Y además detrás hay una piensa este factor que generalmente no se mira. Las facultades de historia o las facultades de literatura, ¿cuántos de los que salen de una corte de estudiantes van a ser historiadores o literatos? La mayoría viene hacia la escuela. Entonces también, si tú le quitas una hora a lenguaje o le quitas una hora a historia, afectas todo un espacio institucional y un mercado. Es decir, las carreras de historia y de lenguaje viven de la asignatura en la escuela. Sí, por lo tanto, mover una hora, mover allá, hay mucho interés gremial también ahí. Entonces, en el fondo, por eso digo que es una disputa muy política. No sé si te acuerdas, hace muchos años atrás, en el primer gobierno de Piñera, Lavín acortó las horas de historia para darle más horas al lenguaje. Sí. Y eso generó un movimiento gremial, clases de profes de historia fuera del Archivo Nacional, profesores conservadores de historia, profesores de izquierda de historia, cuestionando esta medida. Y bueno, lo lograron hacer retrotraer la medida. En otros casos no ha sido así. Pero hay mucho paño que cortar detrás de cada horita en el currículum. Oye, Renato, te habrás dado cuenta, tenemos preguntas fascinantes en este programa, pero también tenemos juegos. Dale. Como por ejemplo... ¡La ruleta! Oh, y acá está la ruleta, llena de colores. Un experto en didáctica sabrá que la ludificación para aprender es espectacular. Por eso tenemos esta ruleta. Cada uno de los colores se corresponde con una pregunta que haría un niño o una niña sobre lo que aprendemos en el colegio. Entonces la idea es que yo gire la ruleta, diga la pregunta a la cámara y tú la respondas lo mejor que puedas. Pensando que le estoy hablando a un niño. Pensando, no, al público nomás. Lo del niño es una excusa para las preguntas. Vale. No te preocupes. Giramos la ruleta entonces a la cuenta de 1, 2 y 3. Conversamos con Renato Gamuri, investigador en teoría curricular académico de la UDP. ¿Por qué aprendemos lo que aprendemos? O otra pregunta podría ser, ¿para qué aprendemos lo que aprendemos? Veamos dónde se tiene la ruleta, que el día de hoy la engrasamos con W40, entonces duró más de lo que suele durar. Se detiene en el color verde musgo, verde opaco, no sé cómo le quieran decir, porque mira, acá está el verde chillón, este es como un verde más desteñido. Veamos qué pregunta se corresponde con el verde olivo. ¿Por qué tenemos clases de religión? Responde el experto. Bueno, eso, mira, ¿y para qué? Es súper interesante. Yo tengo una obsesión, una pregunta que no tengo respuesta, que cuando cae en desgracia las clases de religión, también cae en desgracia la dimensión espiritual de la educación. Tenemos un currículum que uno considera que tengamos espíritu, incluso en términos muy amplios. Y es muy loco criar a niños y adolescentes sin considerar la dimensión espiritual, que no es sinónimo de educación religiosa.
Tenemos religión porque, bueno, tenemos una historia y el sistema educativo parte con una presencia muy fuerte de la Iglesia Católica en un Estado que no termina aún de separar Estado de Iglesia. Y porque el catolicismo fue la religión masiva popular de Latinoamérica y de Chile durante gran parte de su historia colonial y también republicana. Entonces cumplía un poquito ese espacio de la dimensión espiritual del currículo. ¿Cómo se incorporaría lo espiritual sin necesariamente clases de religión católica? Porque muchos cabros, o al menos me pasaba a mí, yo veía a mi entorno, mis compañeros, uno rehuía de la clase de religión, pues uno trataba de sacársela. Ya, mira, una pequeña anécdota que te quiero contar. Cuando yo volví de estudiar afuera, mi hijo mayor era pequeño y no quería darle una educación convencional y lo metí en un proyecto nuevo, muy ecléctico, muy hippie. Y en vez de tener acto cívico, tenían yoga y meditación. Y a él le producía el mismo rechazo, el yoga y la meditación, que a mí me producía el acto cívico. Algo pasa ahí con lo que viene desde la norma y desde la institucionalidad. Yo creo que no tematizándolo, no debiese ser un ramo de educación espiritual, pero sí considerar esa dimensión en el proceso de acompañamiento, de crecimiento de un niño y un adolescente. Y ahí, de nuevo, hay ciertas pedagogías alternativas que lo logran de manera muy fina. La pedagogía Waldorf, la pedagogía Montessori, ¿ya? Pero yo creo que, más que tener una pregunta, creo que ahí hay una dimensión desafiante, es decir, es muy triste, que habla de nuestra concepción de qué es ser humano, en el fondo si eludimos totalmente la dimensión espiritual de los sujetos, ¿ya? Hay algo importante y quizás por eso generamos gente tan individualista y tan egoica, porque esa dimensión no se considera. Ahora, yo no soy amigo de la clase de religión que adscrita a una religión en particular. ¿Ya? Yo tuve esa experiencia y no quedó mucho de ello en mí. ¿Ya? Que esa otra gran pregunta, ¿qué de todo lo que nos enseñan efectivamente queda? Y mi impresión es que muy poco. Más allá de ¿ya? las tablas, digamos. Claro, y más allá de algún contenido que por alguna razón te llamó la atención, pero ¿qué aprendiste en química en tercero medio? Bueno, sí. Que es otra cosa que podríamos tocar, pero bueno, otra conversación. Pero las clases de religión vienen por esa carga histórica, porque tuvieron históricamente una presencia muy fuerte y la han ido perdiendo. La Iglesia ha ido perdiendo protagonismo. Hasta hace 20 años atrás era imposible pensar cualquier gran discusión política en Chile en que la Iglesia no tuviese una voz, y hoy día no la tiene. Oye, Renato, se nos acabó el tiempo, pero no podía terminar sin hacerte esta pregunta, a ver si puede hacer un esfuerzo cognitivo por responderla en menos de un minuto. Dale. ¿Por qué la nota acá es del 1 al 7 y no del 1 al 10? O en Francia es del 1 al 20, entiendo. ¿Sabéis que me he hecho esa pregunta un montón de veces? Le he preguntado a un montón de personas y no hay mucha claridad. No, la verdad es que he escuchado una que otra anécdota por ahí, pero curiosamente es un sistema de evaluación muy particular que no tiene referentes en otras partes, y para los pobres cabros que tienen la oportunidad de ir a estudiar afuera, convertir las notas es una locura. Claro, porque siempre son 100, 10, ya son unidades, son decimales, y en este caso funcionamos en una lógica de 7, pero la verdad, si soy honesto, no tengo una respuesta contundente a esa pregunta. Renato Camburi, investigador en teoría curricular, académico también de la UDP, hablando sobre por qué aprendemos lo que aprendemos y tantas otras cosas. Muchas gracias por estar acá en el programa. Mira, muchas gracias por invitarme. Nuestro público te da un aplauso y nos veremos en otra instancia. Que esté bien. Feliz. Seguimos con más All You Need Is Love. La máquina del tiempo. Vamos a hacer un viaje por el tiempo para preguntarnos cómo se plantaban los vegetales en la antigüedad y cómo ha cambiado con el tiempo la agricultura. ¿Cómo eran los agricultores en la antigüedad? Viajemos en el tiempo para descubrirlo. ¿Te parece? De hecho, me encanta este tema porque en general acá hablamos de cómo eran, no sé, pues cómo eran las camas, cómo era cocinar, cómo eran los médicos, cómo era no sé qué, cómo era todo eso. La agricultura es de esa... de esos conceptos que trascienden la historia, estamos hablando recién del colegio, ¿no? Siempre te lo plantean como uno de los motores de la civilización, así que importante, anota esta máquina del tiempo de hoy día. En la antigüedad, los primeros agricultores eran comunidades familiares que trabajaban juntos para sobrevivir, vivían en aldeas pequeñas, sedentarias. Ahí estamos viendo en Santiago Televisión una ilustración de cómo se hace la agricultura el día de hoy, pero en la antigüedad vivían en aldeas pequeñas, sedentarias, dejando atrás el nomadismo que los caracterizaba. Y bueno, es que el gran quiebre de la agricultura, de alguna manera, ¿no? Cultivar su propio alimento les dio seguridad, pero también generó una fuerte dependencia de la tierra y del clima. Formaba parte entonces la agricultura en la antigüedad de la vida diaria, estaba vinculada a creencias religiosas, rituales de agradecimiento a la naturaleza, y luego pasó el tiempo. Y en la edad intermedia, por ahí por el siglo V en adelante, la mayoría de los agricultores empezaron a ser ya derechamente campesinos o siervos que trabajaban tierras de señores feudales. Su vida estaba marcada por el esfuerzo físico, estaban sopeando todo el día, destruyéndose el lomo, largas jornadas de trabajo en el campo, y la cosecha determinaba lo que podían comer,
muchas veces apenas lo suficiente incluso para subsistir. Y se apoyaban en la comunidad. El trabajo agrícola era colectivo, se transmitía de generación en generación. Distinto a como es en la actualidad, porque hoy día los agricultores sí pueden ser pequeños productores, campesinos familiares o trabajadores, y esto acá donde entra como la profesionalización, podríamos decir, o la tecnificación de la agricultura, trabajadores para grandes empresas agrícolas, es lo que muchas veces se ve hoy día con la agricultura. Muchas familias rurales, en todo caso, siguen transmitiendo sus conocimientos agrícolas como herencia cultural, y hoy día hay movimientos que buscan rescatar la agricultura sustentable y justa, dándole protagonismo a la persona campesina, volviendo, uno podría decir, como a las raíces, ¿no?, de lo que fue la agricultura años atrás. Los agricultores hoy día enfrentan desafíos globales, a diferencia de lo que era hace, 2000 años atrás, cuando los humanos todavía no destruíamos la tierra, como lo hemos hecho el último tiempo. Clima. Y no solamente eso, mercado, tecnología, pero también alzando su voz como actores sociales, culturales, importantes dentro de la sociedad. Mira cómo ha cambiado la agricultura con la entrada de la tecnología, con la entrada de los gremios también de agricultores, con la tecnificación de esto que en un principio era algo que hacían simplemente los siervos o comunidades que no necesariamente se hayan especializado en este tema. Un viaje por el tiempo se acaba aquí y nosotros nos vamos a una pausa para seguir con más All You Need Is Love. Hagamos la corta. Ciencia al paso. Seguimos con más All You Need Is Love, completamente en vivo desde el estudio 29 de Santiago Televisión, también por Radio USACH 94.5 FM. Te voy a contar algo relacionado con ciencia, porque este es un programa de ciencia, entonces tú sabes que acá se habla de ciencia, sí, tal cual. Me dice acá, sorprendía la directora de este programa, vamos a hablar de ciencia en un programa de ciencia, sí, tal cual, vamos a hablar de ciencia. Hoy el Hospital Clínico de la Universidad de Chile identificó microARNs capaces de frenar el cáncer de ovario. Atención con esta noticia que te voy a contar, porque es uno de los cánceres con menor sobrevida, con pocos avances terapéuticos. Parte, acá podríamos dar toda una, me voy a ir a la volada y me voy a desviar de hecho de la nota que tengo acá de prensa, pero todas estas cuestiones responden a sesgos en la academia y en la ciencia muy importantes de género, donde muchas veces se investigan cosas que afectan más a los hombres que a las mujeres, siendo que, si tú ves la estadística mundial, es una estupidez derechamente, porque no solamente somos 50-50, sino que incluso si nos ponemos medio mañosos, hay hasta más mujeres que hombres en el planeta, pero hay un sesgo tal a veces en las investigaciones que se está revirtiendo, eso es muy importante mencionarlo también, que tenemos problemas como estos, enfrentarnos a cánceres, como por ejemplo el de ovario, con pocos avances terapéuticos, producto de que muchas veces no se financian este tipo de investigaciones. Paréntesis cerrado entonces, frente a este tipo de cáncer, los investigadores del Hospital Clínico de la Universidad de Chile consiguieron demostrar que al restaurar 2 microARNs en células de cáncer de ovario epitelial, que es una parte de la piel, por decirlo así, que está dentro del ovario, se reduce la proliferación del cáncer. Se reduce también la capacidad de invasión que tiene el cáncer. Se reduce también la resistencia a fármacos de este cáncer de ovario, y todo esto, te repito, restaurando 2 microARNs de unas células que están ahí en el ovario epitelial. Este estudio, liderado por la profesora Carmen Romero, abre nuevas posibilidades para el desarrollo de terapias oncológicas dirigidas. Esto revela también que al introducir 2 microARNs específicos en células tumorales, se logra disminuir de manera considerable su capacidad de crecer, de invadir otros tejidos, de resistir los tratamientos farmacológicos. Este descubrimiento, como te decía entonces, nos abre un camino hacia nuevas terapias oncológicas de precisión, y el cáncer de ovario, por si tú no lo sabías, se caracteriza por su alta agresividad, por la escasez también de progresos terapéuticos en las últimas décadas, que se debe a este sesgo que te explicaba al principio. Y frente a este panorama, entonces, investigaron el rol de los microARNs. ¿Qué diablos son el microARN? Son pequeñísimos fragmentos de material genético. Es re fácil de entenderlo así de superficialmente con el puro concepto, ¿no? microARNs, que no es lo mismo que ADN, pero te lleva a entender el tema genético. Son pequeñitos fragmentos de material genético que funcionan como reguladores clave adentro de las células. Entonces, estos pedacitos de material genético son claves para enfrentar el cáncer de ovario, según la investigación. Durante mucho tiempo fueron considerados, dice la doctora Romero, desechos moleculares, estos pedacitos de microARN que están en las células, secuencias sin ninguna utilidad, pero hoy se reconoce que los microARNs cumplen un papel esencial en el equilibrio celular, porque pueden como apagar o disminuir la síntesis de proteínas determinadas. Por ejemplo, en células tumorales, ese equilibrio se rompe y las proteínas de carácter oncogénico, o sea que onco es cáncer, que favorecen que aparezca cáncer,
hace entonces que se produzcan en exceso. El trabajo se publicó en la revista Molecular Medicine Reports y buscó precisamente restablecer ese balance perdido. En resumen, pedacitos de microRNA, que es fragmentos de material genético, podrían ser capaces de frenar el cáncer de ovario, un cáncer no solamente de los que menos sobrevida tiene, sino que también por este sesgo de género que te decía, muy pocos avances terapéuticos ha tenido, por tanto esto es excepcional para enfrentar el cáncer de ovario. ¿Te gustó la noticia? Espero que sí, si no, no nos importa. Seguimos con más All You Need Is Love. El que sabe, sabe. Y el que no conduce. Vamos a hablar sobre desalación. ¿Te acuerdas del comercial de qué era, chiquillo, en el Switch? Siempre lo cito acá, este del te saco la sal, Tapsin. Que era como le saco la sal, le saco la sal. Ya, pero el tema es que desalar el mar para tener agua potable u otra fuente, ahí hablaremos con nuestra entrevistada, no es tan fácil como le saco la sal nomás. Lo vamos a comentar con Paula Guerra, ingeniera civil química, investigadora también del Centro Científico y Tecnológico de Valparaíso. Paula, nuestro público te da un aplauso. Gracias por estar acá en el programa. ¿Cómo te va? Muy bien, gracias. Un gusto. Oye, Paula, lo que decía al principio, no es tan fácil como agarrar una cuchara y sacarle la sal, no solamente porque está increíblemente disuelta, sino que asumo que también no hay una manera de desalar el agua. Partamos haciendo ese contexto. ¿Qué es la desalación y cómo la logramos? Ya, bueno, la desalación o desalinización, también existen los dos términos, el proceso que elimina la sal, el cloruro de sodio y cloruro de sodio y un montón de otros iones y otras sales, otros iones del agua. Se realiza por medio físico-químico, ¿ya? El que más se utiliza hoy en día es la osmosis inversa, es la tecnología que más se utiliza a nivel mundial por su, no sé si simplicidad, pero se ha avanzado muchísimo al respecto, hay mucho avance al respecto. Entonces, la que más se utiliza y la que permite obtener agua desalinizada al menor costo por metro cúbico de agua. Oye, ¿cómo funciona en fácil? Porque supongo que es súper complejo y tiene muchos pasos, la osmosis inversa. Y para que me hagáis esa explicación, de hecho te voy a hacer como la pregunta distinta, como ¿ya? ¿por qué osmosis inversa? ¿Cuál sería la osmosis no inversa? ¿Qué tiene de inverso? La osmosis normal es la que se da a través de una membrana que en el fondo fluye, o sea, podemos tener dos capsulitas o dos compartimientos con distinta concentración. ¿Ya? Lo enseñan con las células, de hecho, en el colegio. Sí, lo enseñan con las células, justamente, exactamente. Entonces, para que haya un equilibrio en las concentraciones, ya hay un paso de las sales, sí, desde un punto a otro hasta que las concentraciones, un balance, hasta que las concentraciones se igualan. Esa es la osmosis. Esa es la osmosis normal, claro. la osmosis normal. ¿Se parece en algo a la osmosis inversa? Se parece, o sea, al fondo es el mismo proceso, pero al revés. ¿Ya? Entonces, la osmosis normal ocurre sin aplicar una energía externa, ¿ya? Pero la osmosis inversa, como lo que nosotros queremos hacer, no es sacarle la sal al agua, sino que es como sacarle el agua a la sal. Una cosa es como al revés, ¿ya? Qué buen punto, después lo profundizamos. Y después, claro, entonces hay que aplicar energía para que este proceso ocurra. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Vamos a tener a un lado un agua muy diluida y al otro lado de la membrana un agua muy concentrada. O sea, hay dos diferencias clave. Una, que hay como una intencionalidad, por decirlo, en la osmosis inversa, en el otro no necesariamente, una fuerza ajena, qué sé yo. Exacto. Y por otra parte, que en la osmosis normal uno busca un balance y en el otro un desequilibrio. Sí, justamente, sí. Oye, ¿y por qué le sacamos el agua a la sal y no la sal al agua? Es una buena pregunta. Que me acabo de enterar, por lo menos. Porque lo que pasa es que a través de estas membranas de osmosis inversa, que son súper específicas y permeables solamente al agua. Entonces lo que pasa es que tengo la membrana, aplico esta fuerza externa y a través de esta membrana, a través de un proceso que se llama difusión, el agua pasa de un compartimento al otro. Ya, entonces solo pasa el agua. Las sales son rechazadas o quedan al otro lado de la membrana. Entiendo. No es que yo esté agarrando los granitos de sal, al revés, estoy dejando pasar el agua. Estás dejando y pasar la sal el queda agua. atrás. Exactamente. Sin que yo la intervenga. Exactamente, sí. Sí. Oye, ¿y qué se hace entonces, ya una vez que generamos esta separación, con esa sal que queda? ¿Dónde la tiramos? Porque muchas veces he tenido acá entrevistas también con el otro lado, ¿no? Con la gente, y no digo que los ingenieros químicos no estén preocupados del ecosistema, pero con activistas medioambientales. Claro. Y suelen tener muchas críticas para la desalación, particularmente por esto que te digo yo, la salmuera. Exactamente. ¿Qué es lo que se hace con esa sal cuando queda separada del agua? La salmuera se descarga al mar. Ya. Eso es así en corto, se descarga al mar
Y es como que cada vez hay más estudios que indican que sí estaría produciendo efectos sobre alguna especie, o sea, como especies o microorganismos. Claro. Que el biólogo marino no se manejará más, pero ahí, obvio que si estáis sí. echándole sal al mar va a cambiar el ecosistema. Exactamente. Ahora, lo que se trata de hacer, como desde el punto de vista de la ciencia y la tecnología o de la ingeniería, es diseñar difusores, ¿ya?, que inyectan la salmuera al mar para de modo que se diluya de la mejor forma posible y no afecte el medio ambiente, claro. Yeah. Exactamente. Entonces, al final eso, la idea en el fondo es diseñar bien estos sistemas para que produzca el impacto en el medio ambiente sea el mínimo. O sea, no ir a descargar la salmuera donde crecen corales de colores, ¿cachai? Uno tiene que buscar ser como bien astuto en el lugar donde se haga la descarga. Oye, Paula, ¿y de dónde se saca esta agua que queremos desalar? ¿Siempre es necesariamente del mar? No. La mayor parte del tiempo es del mar porque, bueno, la tecnología está súper desarrollada. Si bien es cierto, hay que entregar energía al sistema para que se produzca lo que hablábamos al principio, ¿cierto? La separación del agua. No necesariamente tiene que ser del mar. Puede ser de pozos acuíferos, puede ser de ríos que estén más salados de lo normal. No es solamente una tecnología limitada al mar. Ya. Y la osmosis inversa, el resultado ya, la salmuera entonces se desecha, lo otro, el agua. ¿Inmediatamente esa agua es potable? No, el agua siempre para potabilizarla hay que agregarle cloro. Ya cloro para evitar la proliferación de microorganismos y sea apto para consumo. Ya cloro como hipoclorito de sodio se agrega. Y en concentraciones muy bajas que no son nocivas para el ser humano. Y lo otro, que por lo menos la osmosis inversa funciona tan bien y le saca y separa tanta agua de las sales que el agua casi queda sin sales. Y desde ese punto de vista... Es como agua... ¿Cómo se llama la que uno compra? Agua destilada. Agua destilada, incluso de mejor calidad que el agua destilada. Entonces hay que agregarle también bicarbonato de sodio o de calcio, mejor dicho. Se le agregan para que sea el agua potable. Para potabilizarlo y que se pueda consumir y no corroa las cañerías también, porque en el fondo esta agua tiene que transportarse después hacia los puntos de consumo. Oye, Paula, para entrar en uno de los proyectos, de hecho, que tiene el Centro de Valparaíso para llevar la desalación a zonas rurales, quería hacer como una pregunta con contexto y después tú puedes solita contarnos de qué se trata ese proyecto, pero la desalación, mi intuición me dice, y lo he visto, de hecho, en, ¿cómo se llama la tierra de Alexis Sánchez? Tocopilla. Zonas muy remotas, alejadas muchas veces del agua potable que en Santiago estamos acostumbrados. La desalación es una alternativa, pero potentísima, para llevarle agua potable a zonas que de otra manera no lo tendrían. Cuéntanos sobre esos beneficios que tiene y bueno, después nos podéis contar de ese caso particular. O sea, pasa muchas veces que en estas zonas rurales el acceso a fuentes potables es muy limitado. Ya los pozos a veces no dan la capacidad. Hoy en día el camión aljibe es una cosa, en mi opinión, bien horroroso porque... Bien indigno también. Bien indigno. En el fondo que las personas tengan que estar recibiendo agua por camión, ¿ya? Es más, esto como anecdótico por el lado, el otro día fui a un curso y me enteré que en lugar de tratar de solucionar el tema de los camiones aljibe, se está tratando de legalizar aún más, mejorando, como creando normativas para que el agua que se entrega a las personas sea de buena calidad. O sea, claro, uno podría decir gracias también, por la intención, pero vamos avanzando como por el camino, no sé si incorrecto, pero avancemos por este otro también. Exactamente, el camión aljibe ha pasado de ser una solución que se supone que tenía que ser solo de emergencia a ser la solución permanente. Entonces, desde ese punto de vista, hay que buscar fuentes y formas de que el agua pueda ser, el suministro de agua pueda ser continuo y que pueda ser seguro también. Entonces, desde ese punto de vista, la desalación es una súper buena alternativa porque permite recuperar agua que desde otra forma sería como muy difícil de hacer. Esa agua puede ser agua de mar, como decía, o puede ser agua de pozo. Y la tecnología puede ser osmosis inversa o pueden ser otras tecnologías. Entonces, en el caso del proyecto particular que estamos haciendo en el CCTVAL, que sí, es un concurso IDEA I+D de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, para desarrollar un prototipo que funciona con desalinización de baja temperatura. ¿Ya? Que no es osmosis inversa. Que no es osmosis inversa. No utiliza membrana, sino que lo que utiliza es la evaporación. ¿Ya? ¿Es como más natural, se podría decir?
de alguna forma emula el ciclo hidrológico natural, porque en todas partes el agua se está evaporando. Del mar mismo. Exactamente, se evapora del mar, se evapora del río, se evapora del lago. En algún punto llueve, ¿cierto? Y el agua se vuelve a hidratar y está todo este ciclo que ahora con el cambio climático está súper mega alterado. Sí. Está súper mega alterado. Pero en fondo este equipo, este prototipo busca emular un poco eso. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se capta agua de un pozo, porque como estamos hablando de zonas más remotas, se capta agua que es de un pozo que sea más salino, Ya. con Así energía... como que si yo pruebo esa agua va a ser salada. Exactamente, sí. Y probablemente te va a hacer mal por la guata también. Entonces, esa agua se capta, se acumula en un estanque, se transporta a este equipo, ¿ya? Y se aplica calor para evaporar el agua, ¿ya? Porque el agua se evapora sola, no se evapora con sal. Entonces se evapora el agua y en otro compartimento del equipo se condensa. Entonces lo que estamos tratando de hacer con esto es obtener agua pura. ¿Y por qué digo que es baja temperatura? Porque generalmente los procesos térmicos que se utilizan para desalinizar el agua ocupan 100, 120, 130 grados Celsius. Nosotros vamos a trabajar entre los 40 y los 60. Eso porque ahí herviría el agua. Sí, pero acá no hierve el agua. O sea, acá lo que se hace es evaporarla, no tan rápido como en un proceso de mayor temperatura, pero se logra la evaporación de igual forma. Y la energía del calor la idea es sacarlo a través de forma de medio sustentable, ya sea con, probablemente lo que usemos o lo que tenemos pronosticado en el proyecto es utilizar paneles solares. Entonces eso también le da la ventaja a este equipo de que no se tiene que enchufar a la red eléctrica. Entonces se podría como instalar en cualquier parte. Oye, ¿cuál es la diferencia? Porque de repente uno hierve agua, como para tener agua en el refri guardadita, como con un sabor distinto al de la llave. Exacto. Pero esto es mucho más escalable. Entiendo que son más de 3.000 litros los que quieren hacer. Entonces, ¿cómo se escala para poder estar evaporando tanta agua constantemente? Bueno, apuntamos a llegar a los 3.000 litros. Probablemente el prototipo que desarrollemos en este proyecto sea un poco más pequeño, porque uno cuando va avanzando en la tecnología, uno va primero al laboratorio, después un piloto chiquitito, después un piloto más grande, pero de todas maneras queremos aspirar como a poder alimentar con hartos litros o metros cúbicos de agua a las personas. Y me perdí con la pregunta. Perdón. ¿Cómo se escala? ¿Cómo se escala algo que uno, no se pone en esta mesa? Yo podría poner probablemente agüita y lo estoy evaporando y qué sé yo, a todos estos litros que quieren ustedes generar, por espacio, por las lucas que envuelvo. Uy, casi me pidió la luz. ¿Cómo se escala? Bueno, a través de experimentos solamente. Si la única forma de poder hacerlo es haciendo las pruebas. No es como calculemos ecuaciones y hagámoslo. O sea, sí, funciona, puede funcionar así, pero en la práctica uno se va encontrando con que el agua era más salada de lo que pensábamos. Por eso parten chiquitito. Exactamente. Que el agua puede ser más salada de lo que pensamos, que los equipos que cotizamos o que calculamos no dan o producen mucho, no sé. Sí, en el fondo es como que sí o sí hay que pasar como por estas etapas como de prototipado primero para poder llegar a algo más escalable, ¿cierto? Que permita alimentar a más personas. Oye, Paula, te habrás dado cuenta que en este programa tenemos preguntas fascinantes, pero también tenemos juegos. No te como puedo por creer. ejemplo... Ya. La pecera. No te preocupes, porque no hay que pararse, no hay que saltar, no hay que hacer nada. Tenemos la pecera llena de papelitos. Ya. ¿Y de qué se trata esto? Básicamente una manera de proponerte, de presentarte una pregunta de forma creativa. Porque cada uno de estos papelitos tiene frases provocadoras, reduccionistas, que nosotros le llamamos factos. Todos relacionados con la desalación. ¿Cachai? Entonces yo voy a decir este facto a la cámara, como te digo, puede ser desde una burrada lo que estoy diciendo, hasta algo muy preciso. Y dependiendo del caso, tú tienes que o desmentirlo, o matizarlo, o confirmarlo y desarrollar una respuesta a partir de eso. ¿Te parece? Súper. Sacamos entonces un papelito de la pecera, vamos a sacar otro por temas de transparencia. De hecho, me decía ayer la directora de este programa que hay algunos papelitos que están abiertos, así que los vamos a aprovechar de cerrar ahora al aire. Sí, porque si no la transparencia se nos va a las pailas, Ya, vamos a sacar un papelito mientras conversamos con Paula Guerra, ingeniera civil química, investigadora también del Centro Científico y Tecnológico de Valparaíso, profe también en la Universidad Federico Santa María. ¿Qué es lo que nos dice la pecera hablando sobre desalación? Estoy nerviosa. Ya. Veamos. La desalación es agua potable infinita. ¿Qué dice la experta? No. No. ¿Por qué? Porque uno diría el mar es infinito. Sí, pero, o sea, todo es infinito si uno le pone suficiente plata y suficiente energía en este caso. No es infinito justamente por el tema energético, ¿ya?
La energía tiene que salir de alguna parte. Cuando son plantas incluso muy grandes, como por ejemplo la que está en Antofagasta, que también alimenta Tocopilla y un montón de otros lugares en el norte, está limitado por el tema energético, ¿ya? Porque la energía para lograr esta separación del agua es, bueno, no sé, el número es 3,5 kWh por metro cúbico, ¿ya? Entonces, y obtener esta agua también va a tener un precio, un costo de producción y todo. Entonces, claro, por mucho que uno quisiera tener agua infinita, no es posible obtenerlo. Claro, y hay como dos ideas que se vienen a la cabeza para que terminemos la conversa. Una, que entonces, claro, no es que nos falte agua, sino que son las limitaciones técnicas, Sí. energía, infraestructura, Exacto. política pública, incluso, qué sé yo. Sí. Y lo segundo, Sí. incluso si tuviéramos ya todas las políticas públicas, toda la plata, sería irresponsable desalar toda el agua, ¿o no? Exacto. Tampoco sería la idea. No. La idea también es aprovechar las fuentes naturales que tenemos de manera responsable, sustentable. Sí. Paula Guerra, investigadora del Centro Científico y Tecnológico Valparaíso, profe también en la Universidad Federico Santa María. Muchas gracias por estar acá. Nuestro público te da un aplauso. Que te vaya muy bien. Público virtual. No, está bien, está bien. Muchísimas gracias por la invitación, lo pasé muy bien. Seguimos con más, ¿les parece? All You Need Is Love. Uy, que hablamos de cosas el día de hoy. Por ejemplo, empezamos con la siguiente pregunta para activar el cerebro. ¿Cuál es el idioma más antiguo del mundo? Nuestra entrevistada nos espera un segundito y después cuando termine el programa salimos. ¿Cuál es el idioma más antiguo del mundo? Bueno, la verdad es que esta pregunta no tiene una respuesta. De hecho, no existe un primer idioma, podríamos decir. ¿Quieres saber por qué? Bueno, andate a YouTube, Spotify y me escuchas darte el speech completo. Pero en resumen, los idiomas no tienen fecha de nacimiento. Están en constante mutación. Así que respóndele eso a alguien que te pregunte en algún momento cuál es el idioma más antiguo del mundo. También hablamos en la primera mitad del programa por qué aprendemos lo que aprendemos. En el colegio, por ejemplo, ¿por qué tenemos matemática? ¿Por qué tenemos historia? ¿Por qué hay más horas de inglés, menos de filosofía, más horas de, no sé, lenguaje, menos horas de esto otro? Y recién estábamos hablando sobre la desalación del agua, transformar agua que no es potable en potable y cómo puede ayudar a distintas zonas de nuestro país que en general no tienen acceso tan fácil como aquí en Santiago a este, como dicen los periodistas, recurso preciado, ¿no? Que les gusta la sustitución léxica. Seguimos con más después de nada, porque no sé por qué iba a mandar a tanda este programa, pero ya se acabó. Así que nos encontramos mañana, como siempre, a las 11, completamente en vivo por Radio Sach y Santiago Televisión. Que estén muy bien. Chao, chao.